No, mi postura, justamente lo que fui diciendo yo a medida que fueron dando distintas notas, es que, primero y principal, la situación es totalmente eh, anormal, desagradable, por supuesto, para la familia, a quien yo represento en esta instancia, y con respecto a la tecnicidad de justamente de tenerlo a camino privado de su libertad. Nosotros nos encontrábamos en un proceso, en un IPP, que él estuvo privado de libertad, tuvo medidas coercitivas en el inicio, y a medida que fue evolucionando el proceso, en ningún momento dio motivo ni cumplió a todos los requerimientos de parte del Ministerio Público Fiscal, lo cual no había fundamento de por qué privarlo de libertad ni que estuviera sujeto así de esa manera, con alguna medida coercitiva. La que él sí tenía, la única medida que tenía era justamente dar aviso en caso de cambiarse de domicilio. Ese era el único exigencia en cuanto al expediente, lo cual es correcto y corresponde decirlo de esta manera porque es un derecho constitucional de estar en libertad hasta el momento del juicio. Llegamos al juicio, sí, si bien es lo que vos me decís que dijo el doctor Virga, la que nadie se lo solicitó, es correcto lo que él dice. Yo no lo solicité, sí, y lo dije en una entrevista, porque también entendí que no me lo iban a conceder a la posibilidad de darle una medida restrictiva. ¿Por qué? Porque siempre, digamos, por lo menos es la experiencia que yo tengo, ¿sí?, es que al solicitar una medida restrictiva ante una persona que está imputada en un hecho y ha tenido cumplimiento de todo lo pautado con el Ministerio Público Fiscal, al no haber motivo, no me lo han concedido. Entonces, también yo en mi fa interna no lo solicité porque consideré que no era oportuno. Y repito, nunca dio ni más mínimo indicio de fugarse, de no presentarse. Incluso estamos ante una persona que según su relato era un trabajador de la construcción, fue persona de seguridad, lo cual tampoco, digamos, si no estamos hablando de una persona que tenga una capacidad económica y de logística que pueda llegar a hacernos entender o poder comprender o estimar de que él va a evadir la justicia. No, eso tampoco sucedió. Doctor, ¿Sí? Sin embargo, Caminos al día de hoy sigue prófugo. ¿Qué falló? ¿Cómo? ¿Qué pudo, al día de hoy, Caminos sigue prófugo? Sí. ¿Qué falló? ¿Qué parte tuvo que haberse ajustado para que hoy Caminos esté preso en realidad? Y los actores que en un proceso de esta naturaleza, en un juicio por jurado, tenemos la intención y tenemos justamente la posibilidad de generar la compulsa de él el día jueves, que él no aparece, y ahí empezó a estar el estado de rebeldía, porque él no comparece en ese momento, ¿sí? Ahí ya cambió la situación procesal, ¿sí? Se pone en rebeldía y bueno, decimos que está prófugo, está rebelde, no está ajustado a derecho y la policía lo está buscando. Entonces, los actores somos todos, no es que a instancia de uno el otro debe responder. O sea, todos necesitamos ser en ese momento conscientes de que si alguno vio o pensó de que este hombre iba a evadir la justicia, debió haber levantado la mano. No, yo en mi caso no lo pensé así y por eso yo no actué en consecuencia. Claro. Lo que está bueno la pregunta que me haces vos, porque ahora ya con el hecho consumado y ante la situación de que nos va a generar pensares de que cómo resolver esto en un futuro, ¿sí? Eso marca un antecedente. Te quiero agregar una cosa, no es normal que pase esto. Hay personas que han llegado en libertad siendo imputados y se le ha dado se ha dictado una sentencia de condena, de ejecución en la cárcel, sí, ejecución efectiva, y el día del que tiene que presentarse en la unidad penal ha ido por sus propios medios. Yo he defendido, lo cual doy fe de eso. ¿Me explico lo que te quiero decir? Claro, sí, por supuesto. Incluso hablando más con allegados a mí, con colegas, sí, y también algunos integrantes de la justicia, es una situación totalmente anormal, ¿sí? Máxime de un caso
de un homicidio, pero en un contexto, en un homicidio que se agravó por el uso de armas y no había una connotación o cuestiones que ameritaran tener medidas de seguridad extremas. No es el caso. Claro. Sabemos que hay otros casos que sí vos tenés muchas referencias o tenés mucha información, que lo correcto sería para que comparezca y que estemos todos tranquilos de que no va a entorpecer la investigación del caso, que no va a amedrentar ningún testigo. Bueno, todas esas cosas que se analizan para que el juez de garantía conceda o no la medida coercitiva del imputado, son analizadas con una profunda rigurosidad constitucional, porque si no estaríamos violentando un derecho primordial, que es el derecho a la libertad. Claro. La medida más fuerte del derecho a la libertad, ¿cuál es? Quitártela. Para quitártela tiene que estar sumamente fundada. Esa es la situación. Doctor, ¿cómo es la situación de la familia que usted representa justamente? ¿Ha hablado con ellos? ¿Siguen preocupados por el tema de la fuga de Caminos? La familia, por supuesto que está preocupada, porque también, digamos, si bien esto es a media, empezar a dar el duelo, ¿no?, de su hijo, de su hermano, no, digamos, están preocupados como estamos todos preocupados de encontrarlo para poder cerrar realmente esto. Yo en lo personal, y considero también, y es lo que estimamos con los familiares, es que más temprano que tarde, perdón, va a encontrárselo a Camino y ahí poder todos, bueno, esto que sirva. También yo pensaba, y esto lo comparto con vos, con los ciudadanos, que el que puede más, puede lo menos. No ha pasado con este primer juicio, que no debemos dejarle de quitarle la impronta de un comienzo, de un anhelado, digamos, juicio por jurado, esta situación particular de que el imputado está en rebeldía. Es que ante esta situación y este panorama que nos está pasando a todos, seguramente en el juicio por jurado próximo en la provincia van a haber medidas que van a tratar de evitar esta mala experiencia que nos ha pasado como ciudadanos. ¿Y esa medida, doctor, cuál podría ser? Auxiliares de la justicia. No se olviden que nosotros los abogados que trabajamos en defensa o en querella somos auxiliares de la justicia. Debemos colaborar, llevar nuestro aporte, y la justicia también tiene todo un bagaje de herramientas mucho más importante, con toda razón, que cualquier abogado, digamos, que es auxiliar de la justicia. Doctor, dos cortitas. ¿Qué herramienta podría hacer que para un próximo juicio por jurados esto no vuelva a pasar? Y eso es una interpretación mía, para agregar. Y podría ser que en el momento del veredicto del jurado, el mismo juez, ¿sí?, tome una medida, por ejemplo, o más que el mismo juez, si se considera culpable, directamente funcione un mecanismo dentro de la ley, ¿sí?, o un mecanismo que automáticamente lo prive de libertad hasta tanto se genere prive de libertad o una coercitiva, hasta tanto se genere la audiencia de lectura de la sentencia, ¿no?, de la cesura de la pena. Ahora, que es lo que hace el juez, que lo puede hacer en ese mismo momento, o tiene 5 días, dice la ley. Entonces, en eso también está la posibilidad de que los que van a ir participando en distintos momentos de los juicios por jurado tengan en cuenta esta particularidad que nos ha dado de mucha enseñanza. Porque acá yo lo que no comparto es buscar culpables, ni de la justicia, ni de los colegas, ni de nadie. Acá el único culpable que tiene que quedar bien claro en esto es Iván Camino, que es el condenado y es el que no está sujeto a derecho. Claro. Y no está hoy cumpliendo la condena. Doctor, ese es el culpable. Se conocían declaraciones también, de otro caso, el femicidio de Julieta Riera, donde la persona que está imputada por esto está con prisión domiciliaria también. Y los familiares, incluso sus abogados, hablaban de este riesgo de fuga también, teniendo en cuenta lo que pasó con Caminos. ¿Cree que esto pueda llegar a pasar con otro caso? ¿Que sea un mal antecedente, digamos? ¿El mal antecedente por parte de quién? ¿De la persona que va de la justicia? No, por parte de la situación justamente en la que una persona es condenada y termina prófuga. Y volvemos a lo de recién.
se van a accionar distintos pensamientos, digamos, nos da la posibilidad de ser más predecible ante una situación de lo que nos acaba de pasar, pero te repito, no es la primera vez que pasa, y ha pasado, y sin embargo son muy aislados, lo cual también eso es como que nos deja sin... Vos tenés una repetición de personas que se dan a la fuga o no se presentan, bueno, estamos ante una situación, pero no es el común. Lo común es que la gente se presente. Se me fue la pregunta que me dijiste, de que si esto va a sentar un precedente en que la gente se va a fugar. Un mal precedente en que, bueno, uno puede ser condenado y termina fugándose cuando está cumpliendo una prisión domiciliaria o cuando no tiene un pedido justamente para ser retenido en una unidad penal. No, el tema es que fíjate vos necesitas el conocimiento de la cantidad de años que le dieron en la condena. Claro. Bueno, ese número de años en un homicidio grabado por el uso de armas es un número muy elevado, lo cual también está justamente ameritando toda una situación que ha sido él, que le ha causado justamente al juez en resolver la cantidad de años de cumplimiento en una manera justamente para hacer la condena tiene muchos efectos, ¿sí? Uno de ellos, para no irnos tan lejos, es justamente que si yo ciudadano, veo que tal homicidio, tal hecho, de tales características, después se da la fuga y te dan una pena altísima, y bueno, uno se retrotrae, se replica, digamos, la posibilidad de actuar de esa manera, porque vos sabés que hay una justicia y hay una condena severa ante situaciones de esta naturaleza, ¿me entendés? Doctor, entonces, con eso ahí aleja la intención, ¿sí? Y así debe ser. Breve le pregunto, ¿está al tanto de los allanamientos que hubo? Bueno, esta semana, el lunes específicamente, ¿mantiene comunicación con la policía respecto de la búsqueda de Caminos? Yo mantengo comunicación, sí, tanto con la policía como también con la fiscalía. En cuanto también a mí me ha llegado algún tipo de información, la aporto, por supuesto. Claro. Y estamos todos justamente en el mismo camino de encontrarlo. Pero, o sea, también es cierto que la policía tiene herramientas y son sumamente capacitados. Y confío en ello, por supuesto, como siempre lo hago, pero confío en que esto se va a resolver. Quizás el tiempo en que desde ese momento del jueves a hoy es pronto para que una persona con esta condena sobre sus hombros y con esta situación en particular en la ciudad de Paraná y en la provincia de Río, en Argentina, no esté mostrándose. Así que también habría que ver y tratar de guardar algún cierto silencio de precaución para que justamente la policía, como lo sabe actuar, va a lograr dar con su paradero.